Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos con esta historia. El taller mecánico olía a aceite de motor y a trabajo honrado. Damián Paz se limpió las manos en un trapo rojo, estudiando el motor de un Mustang del 68 con la misma concentración que alguna vez usó para despejar casas de seguridad en tierra caliente. 20 años desde que sostuvo un rifle con intención, 15 de ellos en el Cuerpo de Fuerzas Especiales, y 5 años desde que cambió las botas tácticas por botas de trabajo con casquillo. La transformación no había sido fácil, pero había sido necesaria. Papá, necesito hablar contigo. Marcos estaba en la puerta del taller, con 12 años, tratando con todas sus fuerzas de no llorar. Su ojo izquierdo estaba hinchado, volviéndose morado en los bordes. Las manos de Damián dejaron de moverse. Dejó la llave inglesa con cuidado deliberado y caminó hacia él, arrodillándose al nivel de su hijo. ¿Qué le pasó a tu cara? Marcos se tocó el moretón e hizo una mueca. No es nada. ¿Solo? Marcos, la voz de Damián era suave pero firme. ¿Qué pasó? La compostura del chico se rompió. El entrenador Garza en la práctica. Estaba hablando de la recaudación de fondos. De cómo todos los papás tienen estos trabajos importantes. Y el papá de Tommy es abogado y la mamá de Sara es doctora. Y luego llegó a mí. La voz de Marcos bajó a un susurro, la vergüenza coloreando cada palabra. Dijo, mi papá es solo un mecánico que limpia coches. Que no sirves para nada. Algunos de los chavos se rieron. La mandíbula de Damián se tensó, pero mantuvo la voz tranquila. ¿Y el ojo morado? Le dije que él podía hacer muchas cosas. Me agarró de la camisa y dijo que le estaba faltando el respeto. Cuando traté de soltarme, me soltó un golpe. Marcos miró a su padre. ¿Por qué haría eso, papá? No hice nada malo. Por un momento, Damián vio destellos de otro tiempo. Un complejo en la sierra, un jefe de plaza al que le gustaba lastimar a los niños, la forma en que esa misión en particular había terminado. Reprimió el recuerdo. Esa vida había terminado. La había dejado atrás cuando Diana estaba embarazada de Marcos, cuando las pesadillas se volvieron demasiado vívidas y el recuento de bajas demasiado alto. Le había prometido una vida diferente. Una vida segura. No hiciste nada malo, hijo. Nada en absoluto. Damián se levantó, ayudando a Marcos a incorporarse. Pongamos un poco de hielo en ese ojo. Tu madre trabaja hasta tarde en el hospital, ¿verdad? Marcos asintió. Diana era enfermera de urgencias, turno de noche esta semana. No vería esto hasta la mañana, y para entonces, Damián ya lo habría manejado. Después de acomodar a Marcos con hielo y cena, Damián hizo una llamada a un viejo amigo. Venceslao Vero Gómez respondió al segundo timbrazo, con su voz ronca y familiar. Paz, ¿eres realmente tú? No he sabido de ti en 3 años. Necesito un favor, Vero. Chequeo de antecedentes de alguien. Kevin Garza, entrenador de fútbol juvenil en la secundaria Valle Real. Hubo una pausa. ¿Vas a salir del retiro? Solo estoy cuidando a mi hijo. Dame 2 horas. Damián pasó esas horas en su cuarto de herramientas detrás del taller, un lugar al que Diana rara vez entraba. Las paredes no tenían fotos, ni recuerdos de sus días militares, solo herramientas, refacciones y la eficiencia limpia y organizada de un hombre que sabía cómo mantener sus armas. No es que tuviera armas ya, oficialmente. La tabla suelta del piso en la esquina tenía otras ideas, pero esas eran solo para emergencias. El Vero devolvió la llamada a la medianoche. Tu entrenador Garza es una joyita. Kevin Rafael Garza, 38 años. 3 escuelas diferentes en 5 años. Cada vez, quejas de los padres. Nunca se presentó denuncia oficial, pero el patrón está ahí. Acusaciones de disciplina física, abuso verbal. Su hermano mayor, Esteban, es comandante de la policía municipal. Probablemente por eso nada se le pega. Esteban Garza. La misma familia. Sí. Comandante Esteban Garza, oficial condecorado, 17 años en la corporación. Ascendió rápido, más rápido de lo que debería. Algunos rumores sobre manipulación de pruebas en algunos casos, testigos cambiando declaraciones, pero de nuevo, nada oficial.
Los hermanos Garza se cuidan mutuamente. Damián agradeció al Vero y colgó. Se sentó en la oscuridad de su taller, pensando. En su vida anterior, esto habría sido simple. Encontrar un objetivo, neutralizar la amenaza, seguir adelante. Pero ahora tenía una familia, una vida construida sobre la promesa de la normalidad. No podía simplemente hacer desaparecer a la gente. Pero tampoco podía dejar que esto continuara. A la mañana siguiente, Damián llevó a Marcos a la escuela. Su hijo estaba callado, el moretón en su cara más oscuro ahora, más pronunciado. Otros padres miraban fijamente mientras entraban al edificio. Damián había llamado con anticipación, solicitando una reunión con el director Carlos Mendoza y el entrenador Garza. La secretaria, una señora mayor llamada Lulu Macías, parecía incómoda cuando llegaron. Señor Paz, el director Mendoza llega unos minutos tarde. Si desea esperar en la recepción. Esperaremos en su oficina. Realmente no creo que... La expresión de Damián no cambió, pero algo en sus ojos hizo que Lulu retrocediera. Su oficina, por favor. Estuvieron sentados durante 10 minutos antes de que llegara Carlos Mendoza, flanqueado por Kevin Garza y otros dos hombres, Luis Dávila, el subdirector, y Beto Leal, jefe de deportes. Mendoza era un hombre grande, con tendencia a la gordura, con el aire de prepotencia de alguien que nunca había sido desafiado seriamente. Garza era más joven, atlético, con la sonrisa burlona de un abusivo que nunca había enfrentado consecuencias. Señor Paz, dijo Mendoza, acomodándose detrás de su escritorio sin ofrecer un apretón de manos. Entiendo que tiene preocupaciones sobre el incidente de ayer. Su entrenador agredió a mi hijo. Garza se rió. ¿Agredió? El escuincle estaba de contestón. Le di una lección de respeto. Golpeaste a un niño de 12 años en la cara. Lo que hice. Garza se inclinó hacia adelante, su sonrisa ensanchándose fue enseñarle a su hijo que hay consecuencias por ponerse al brinco. Tal vez si pasara menos tiempo debajo de los coches y más tiempo enseñándole modales. El entrenador Garza es un miembro valioso de nuestro personal, interrumpió Mendoza. Y aunque lamentamos que Marcos haya resultado herido, también creemos en enseñar a nuestros alumnos sobre el respeto y la jerarquía. Quizás esta sea una oportunidad para que reflexione sobre el ejemplo que está dando. Después de todo, un mecánico. ¿Qué vas a hacer, chalán?, interrumpió Garza, poniéndose de pie ahora. ¿Vas a demandarnos? ¿Con qué dinero? ¿Vas a quejarte con la SEP? Buena suerte. Mi hermano es el comandante Esteban Garza. Somos dueños de este municipio. Damián se levantó lentamente. Marcos se tensó, reconociendo algo en la postura de su padre. Un cambio, como una máquina cambiando de neutral a directa. Marcos, espera afuera. Papá. ¿Afuera? Ahora. Marcos corrió hacia la puerta. En el momento en que se cerró, la atmósfera en la habitación cambió. Damián miró a cada hombre por turno, su expresión neutral, casi aburrida. Esto es lo que va a pasar, dijo en voz baja. Va a despedir al señor Garza. Va a emitir una disculpa formal a mi hijo e implementará una política de tolerancia cero para la disciplina física. Mendoza soltó una carcajada. ¿O qué? O lo obligaré. Lo que sucedió a continuación tomó menos de 90 segundos. Garza se movió primero, lanzando un golpe amplio como peleonero de barrio. Damián dio un paso al costado, atrapó su muñeca y redirigió el impulso hacia la pared. La cara del entrenador golpeó el yeso con un crujido seco. Luis Dávila corrió desde un lado, el codo de Damián lo atrapó en la boca del estómago, doblándolo por la mitad. Beto Leal intentó agarrar su celular, Damián se lo pateó de la mano y le barrió las piernas, controlando su caída para que su cabeza golpeara la alfombra en lugar de la esquina del escritorio. Mendoza buscó torpemente en su cajón, probablemente gas pimienta o un botón de pánico. Damián ya estaba allí, cerrando el cajón de golpe sobre los dedos del director. Mendoza huyó. Damián lo jaló hacia adelante por la corbata, poniéndolo boca abajo sobre el escritorio. ¿Terminaste?, preguntó Damián, con la voz aún tranquila. Mendoza jadeaba. Garza gemía contra la pared, con la nariz chorreando sangre. Dávila no podía respirar.
Leal estaba hecho bolita, sosteniendo sus costillas. Dije, ¿ya terminaron? Sí, jadeó Mendoza. Sí, terminamos. Bien, Damián lo soltó y dio un paso atrás. Mi hijo se cambiará de escuela. No quiero volver a ver a ninguno de ustedes. Miró al entrenador, que intentaba arrastrarse hacia la puerta. Y señor Garza. Si alguna vez toca a otro niño, me enteraré. Y la próxima vez, no seré tan amable. Damián salió. En la recepción, Lulú Macías estaba al teléfono, con los ojos muy abiertos. Marcos estaba junto a la puerta. Podían escuchar gritos desde la oficina, el sonido de alguien llamando al 911. Vámonos, hijo. Nos vamos. Papá, ¿qué hay? Más tarde, estaban en la camioneta saliendo del estacionamiento cuando llegó la primera ambulancia. La llamada llegó a las 2 de la mañana. Damián estaba despierto, lo había estado desde que Diana llegó a casa y vio la cara de Marcos. Ella exigió respuestas. Él le había dado la mayoría de ellas, de todos modos. La parte sobre la confrontación en la oficina la había suavizado. Ella no necesitaba saber exactamente cuán violento había sido. Ahora su celular vibraba. Número desconocido. Damián salió al patio para contestar. Señor Paz, habla el comandante Esteban Garza. Creo que necesitamos tener una conversación sobre usted agrediendo a mi hermano. O sobre su hermano recibiendo lo que se merecía. Una pausa. Cuando Esteban volvió a hablar, su voz era fría. Sobre usted mandando a 4 personas al hospital. Esos son lesiones graves, señor Paz. Múltiples cargos. Su hermano agredió a un niño. Esa es su palabra contra la de él. Pero tengo 4 testigos que dicen que usted se puso loco en una oficina escolar. Tengo grabaciones de seguridad que lo muestran entrando a esa oficina. Tengo partes médicos que muestran lesiones graves. Le esperan 10 años en el bote, mínimo. Damián no dijo nada. Pero aquí está la cosa, continuó Esteban. Mi hermano puede ser un pendejo, pero es familia. Usted lo lastimó. Lo humilló. Eso no se permite en mi zona. Entonces, ¿qué tal una solución diferente? Su voz bajó. Voy a ir a su casa esta noche. ¿Solo? Vamos a tener una conversación, de hombre a hombre, y luego toda esta situación va a desaparecer. ¿Entiende lo que digo? Entiendo perfectamente. Bien. Estaré allí en 30 minutos. Asegúrese de que su familia esté dormida. Esto no les incumbe. La línea se cortó. Damián se paró en su entrada por un momento, mirando las estrellas. 20 años desde que había hecho esto, desde que se había preparado para un hostil, pero algunas habilidades nunca se desvanecían. Sabía que esto vendría en el momento en que salió de esa escuela. Los hermanos Garza se protegían mutuamente. Y un comandante con placa y pistola era un enemigo peligroso. A menos que hubiera pasado 15 años siendo la cosa más peligrosa en el cuarto. Damián fue a su taller. La tabla del piso se levantó fácilmente. Dentro estaba su pasado. Una Sig Sauer P226, su antigua arma de cargo, mantenida y limpia, un cuchillo táctico, y algo más. Una pequeña caja negra que el Vero Gómez le había enviado hace 3 años, por si las moscas. Dentro había artículos que no existían en ningún registro. Electrónica indetectable, equipo táctico, cosas que podían convertir un taller civil en una fortaleza. Damián había esperado no necesitar nunca nada de eso. Comenzó a prepararse, su mente calculando ángulos y enfoques. Esteban vendría armado, probablemente con su arma de cargo. Vendría confiado, pensando que estaba tratando con un mecánico que había tenido suerte contra civiles no entrenados. No esperaría resistencia. Definitivamente no esperaría a alguien que había pasado 15 años aprendiendo cada forma en que un humano podía eliminar a otro. A las 2:47 de la madrugada, una Suburban negra se detuvo frente a la casa de Damián. Sin luces, sin sirena. Esteban Garza salió solo, tal como había prometido. Llevaba ropa de civil, con el arma visible en la cintura. Miró a su alrededor con cuidado, buscando testigos, cámaras.
Al no encontrar ninguno, se acercó a la puerta principal. Damián ya estaba detrás de él. ¿Me busca, comandante? Esteban giró, llevando la mano a su arma. Fue rápido, más rápido que su hermano, pero Damián ya estaba dentro de su alcance, controlando la mano del arma, empujando el cañón lejos. Los ojos de Esteban se abrieron cuando Damián le quitó el arma con eficiencia practicada, expulsando el cargador y cortando cartucho para despejar la recámara en un movimiento suave. Trajo un arma para matarme, dijo Damián, con voz conversacional. Frente a mi casa. Bueno, mi esposa y mi hijo están durmiendo. No sabes con quién te estás metiendo, gruñó Esteban, tratando de liberarse. El agarre de Damián era de hierro. Fuerzas especiales, 15 años. Operativos en la Sierra Madre. Desmantelamiento de cárteles en la frontera. Misiones en Sudamérica que nunca salieron en las noticias. Especialista en combate cercano. Certificado en 12 artes marciales diferentes. ¿Bajas confirmadas? Clasificado, pero más de lo que quieres saber. La voz de Damián nunca se elevó por encima de un tono tranquilo, casi aburrido. Viniste a mi casa con un arma para quebrarme. Gran error, comandante. El rostro de Esteban palideció. Estás mintiendo. Eres solo un mecánico. Lo sé. Eso es lo que quería que todos pensaran. Es lo que mi esposa piensa, en su mayoría. Lo que mi hijo piensa. Lo que piensa todo este pueblo. Damián acercó a Esteban. Pero acabas de amenazar a mi familia. Así que ahora verás quién soy realmente. Lo que siguió fue una lección sobre la diferencia entre un policía que había tomado algunas clases de defensa personal y un hombre que había pasado 15 años en la unidad militar más elitista del país. Damián no solo desarmó a Esteban. Desmanteló sistemáticamente cada intento de resistencia, cada contraataque, cada golpe desesperado. No lastimó al comandante innecesariamente, pero le dejó muy claro que podía hacerlo, en cualquier momento, de la forma que quisiera. Cuando terminó, Esteban estaba de rodillas en la entrada de Damián, jadeando, con su arma en pedazos a su alrededor. Esto es lo que pasa ahora, dijo Damián. Vuelves a la delegación. Les dices que no hay evidencia para cargos en mi contra. Haces que esto desaparezca. Tu hermano renuncia a la escuela y nunca vuelve a trabajar con niños. ¿Y tú? Damián se agachó, encontrando la mirada de Esteban. Nunca te acercas a mi familia de nuevo. Jamás. Porque la próxima vez, comandante, no seré tan amable. La próxima vez, nunca encontrarán tu cuerpo. Esteban asintió frenéticamente. Dilo. Haré que desaparezca. Kevin renunciará. Nunca nos acercaremos a tu familia. Bien. Damián se levantó, recogiendo las piezas del arma de Esteban. Ahora lárgate de mi propiedad. Esteban corrió a su Suburban y se alejó, con las llantas rechinando. Damián observó hasta que las luces traseras desaparecieron, luego volvió a entrar. Diana estaba parada en la puerta de la cocina. ¿Cuánto escuchaste?, preguntó él en voz baja. Suficiente. Ella estaba llorando. Eras fuerzas especiales. Lamento no haberte dicho. Me dijiste que estabas en intendencia del ejército. Mentí. Damián puso el arma de Esteban en la barra de la cocina. Mentí porque quería dejar esa vida atrás. Quería ser normal para ti y Marcos. Quería ser solo un mecánico. Diana cruzó la habitación y lo abrazó. Nunca eres solo nada, Damián Paz. Pero Dios, debiste habérmelo dicho. Lo sé. Él la abrazó fuerte. Pensé que había terminado. Pensé que podía dejarlo todo atrás. ¿Se acabó ahora? Damián pensó en la cara de Esteban, en la sonrisa depredadora de Kevin, en la crueldad casual que le habían mostrado a su hijo. No dijo finalmente. Aún no. Porque incluso mientras Esteban se alejaba, Damián había visto algo en los ojos del comandante. No era solo miedo. Era cálculo. Esteban era un abusivo y un policía corrupto, pero no era estúpido. Había sido humillado, golpeado, amenazado. Hombres así no simplemente se alejan. Conspiran. Esperan.
Regresan con refuerzos. Damián había comprado tiempo para su familia, pero no había terminado esto. Y en algún lugar en el fondo de su mente, la parte de él que había estado inactiva durante 5 años, la parte que había despejado casas de seguridad y eliminado amenazas en los lugares más oscuros de México, esa parte se despertó y comenzó a planificar. Porque los hermanos Garza habían cometido un error crítico. Habían amenazado a su familia, y no había fuerza en la tierra más peligrosa que un padre protegiendo a su hijo. Los siguientes 2 días pasaron en un tenso silencio. Kevin Garza renunció a la secundaria Valle Real, citando razones personales. El director Mendoza emitió una declaración insulsa sobre incidentes lamentables sin nombrar a nadie. Marcos se transfirió al Instituto San Agustín al otro lado de la ciudad, donde Diana tenía conexiones a través del hospital. No se presentaron cargos contra Damián. En la superficie, parecía haber terminado, pero Damián sabía más. Pasó esos 2 días haciendo llamadas a personas con las que no había hablado en años. Elvero Gómez fue el primero, investigando antecedentes más profundos sobre los hermanos Garza. Lo que regresó fue más feo de lo esperado. Kevin tenía un historial juvenil sellado, cargos de agresión que desaparecieron cuando cumplió 18 años. El ascenso de Esteban a través de los rangos policiales estaba pavimentado con incidentes sospechosos, evidencia que desaparecía en decomisos de drogas, testigos que se retractaban de su testimonio, investigaciones de asuntos internos que no llegaban a ninguna parte. Estos tipos están bien sucios, dijo Elvero por teléfono. Y están conectados. Esteban tiene amigos en el Ministerio Público, la alcaldía. Kevin dirige una liga deportiva juvenil que es básicamente una operación de lavado de dinero. Rifas falsas, gastos fantasmas. Han estado ejecutando este esquema durante años. ¿Por qué nadie los ha detenido? Porque cualquiera que lo intenta es aplastado. Hace 2 años, una maestra presentó una queja sobre Kevin. Terminó arrestada por cargos sembrados de drogas. La unidad de Esteban hizo la detención. Los cargos fueron retirados eventualmente, pero su carrera fue destruida. Hace 6 meses, un padre amenazó con demandar. Su negocio fue clausurado por Protección Civil, cerrado por violaciones que aparecieron de la noche a la mañana. Los hermanos Garza no solo se protegen entre sí. Destruyen a cualquiera que los amenace. Damián absorbió esto. Envíame todo lo que tengas. ¿Estás planeando algo? Solo mirando todos los ángulos. Pero Elvero lo conocía demasiado bien. Damián, estos no son sicarios en un cerro. Son ciudadanos, corruptos o no. No puedes simplemente. No voy a matar a nadie, Vero. Pero vinieron por mi familia. Lastimaron a mi hijo. Me voy a asegurar de que no puedan lastimar a nadie más. Después de colgar, Damián se sentó en su taller revisando los archivos que envió Elvero. Los hermanos Garza habían construido un pequeño imperio de corrupción usando la placa de Esteban y los programas juveniles de Kevin como cobertura. Extorsionaban, intimidaban y se lucraban con el miedo. Y lo habían estado haciendo durante tanto tiempo que pensaban que eran intocables. Ese fue su primer error. Su segundo error fue pensar que Damián era solo un mecánico. Su tercer y fatal error fue lo que vino después. Al tercer día, Damián recibió una llamada de Diana. Ella estaba llorando, sus palabras tropezando entre sí por el pánico. Damián, es Marcos. Se lo llevaron. Unos tipos se llevaron a Marcos. El mundo se detuvo. ¿Qué pasó? Más despacio. Dime exactamente qué pasó. Recibí una llamada del San Agustín. Nunca llegó esta mañana. Pensé que tal vez se había quedado dormido, pero no estaba en casa. Su mochila no está. Su celular está apagado. Y hay una nota. Dios. Damián, hay una nota en su cama. ¿Qué dice? La voz de Diana se quebró. Dice, tu esposo cometió un error. Si quiere volver a ver a su hijo, vendrá a la bodega Rivera en la calle Doctor Mora solo esta noche a la medianoche. Dile a alguien y el niño muere. La mano de Damián se apretó sobre el teléfono. El mecánico tranquilo y paciente desapareció, reemplazado por algo frío y letal. Diana, escúchame con atención. Llama a la policía. No a la municipal de Esteban.
A la policía estatal. Cuéntales todo. Luego ve a la casa de tu hermana y quédate allí hasta que te llame. ¿Qué vas a hacer? Voy a recuperar a nuestro hijo. Damián. Dijeron que fuera solo. Sé lo que dijeron. Confía en mí, Diana. Voy a arreglar esto. Colgó e inmediatamente llamó al Vero. Necesito una dirección verificada, un diseño aéreo de un edificio y cualquier grabación de cámaras del C5 del área alrededor de mi casa esta mañana. ¿Qué está pasando? Levantaron a Marcos. Hubo una fuerte inhalación. Ay cabrón, Damián, querías reportarlo. Diana está haciendo eso. Pero ambos sabemos que Esteban tiene amigos en la estatal también. Para cuando se movilicen, organicen una respuesta antisecuestro, será demasiado tarde. Planean matarnos a ambos de todos modos. Hacer que parezca que me volví loco, maté a mi propio hijo, y luego a mí mismo. Esteban tiene la autoridad para vender esa historia. Entonces, ¿cuál es la jugada? Entro, pero no solo. Necesito ojos e inteligencia. Tendré todo para ti en una hora, Damián. El Vero hizo una pausa. No hagas nada de lo que no puedas regresar. Dejé de preocuparme por eso en el momento en que tocaron a mi hijo. Las siguientes horas fueron un borrón de preparación. Damián sacó todo de su arsenal oculto. No solo armas, sino equipo táctico, radiocomunicadores, incluso explosivos que había guardado por si acaso. Estudió el diseño de la bodega que envió el Vero, una estructura de 3 pisos en la zona industrial, mayormente abandonada, propiedad de una empresa fantasma que se remontaba a uno de los prestanombres de Esteban. Habían elegido bien. Aislado, fácil de controlar, múltiples puntos de salida. Pero también habían elegido predeciblemente. Hombres como los hermanos Garza, acostumbrados al poder y la intimidación, siempre usaban el mismo librito. Tendrían a Marcos en algún lugar visible, probablemente amarrado. Esteban estaría armado, probablemente con refuerzos. Kevin seguro. Tal vez un par de policías judiciales o matones contratados. Esperarían a que Damián entrara y luego los ejecutarían a ambos. Trampa estándar. Damián había roto docenas de ellas contra los cárteles. A las 11:30 de la noche, Damián llamó al Vero una última vez. ¿Estás en posición? En el techo al otro lado de la calle. Tengo imágenes térmicas y comunicaciones. Contando 6 firmas de calor en el edificio. 2 en la planta baja cerca del centro. Probablemente tu hijo y un guardia. 3 en el segundo piso. Parece que están instalados en una oficina. 1 moviéndose entre pisos. Ese será Kevin revisando a Marcos. Los 3 arriba son Esteban y su respaldo. ¿Quieres que llame a la caballería? Todavía no. Si la FGR entra, Esteban matará a Marcos antes de que irrumpan. Necesito hacer esto en silencio, como en los viejos tiempos. Exactamente como en los viejos tiempos. Damián condujo hasta una entrada de servicio a 3 cuadras de la bodega e hizo el resto del camino a pie. Estaba vestido con equipo táctico negro, la cara oscurecida con grasa, moviéndose a través de las sombras con el silencio practicado de alguien que se había infiltrado en más territorio hostil del que la mayoría de los soldados verían en su vida. La bodega se alzaba adelante. 3 pisos de ladrillo y ventanas rotas. Una luz en el segundo piso, iluminación tenue en el nivel del suelo. Háblame, Vero. El objetivo móvil acaba de subir las escaleras. Tienes una ventana de 60 segundos antes de que vuelva a bajar. El guardia de la planta baja está a las 10 de tu hijo, armado con una escuadra. Tu chavo está atado a una silla, en el centro de la habitación. Parece asustado pero ileso. Damián se deslizó por una puerta lateral, sus movimientos fluidos y profesionales. La planta baja era un laberinto de maquinaria vieja y cajas de carga. Sombras por todas partes, perfectas para alguien que sabía cómo usarlas. El guardia, un hombre de cuello grueso que Damián no reconoció, estaba sentado en una caja revisando su celular, con el arma en su regazo. Descuidado. Damián se acercó detrás de él en absoluto silencio. Una mano sobre la boca, la otra aplicando presión a la arteria carótida. El guardia luchó durante 3 segundos, luego se quedó inerte.
Damián lo bajó silenciosamente, ató sus manos y pies con cinchos, y lo amordazó. Marcos estaba a unos 6 metros de distancia, y el corazón de Damián se apretó al ver a su hijo atado y aterrorizado. Pero aún no podía arriesgarse a una extracción. No con 5 hostiles más en el edificio. Si tomaba a Marcos ahora y los detectaban, se convertiría en una balacera. Necesitaba eliminar la amenaza primero. Activó su radio. Vero, ¿cuál es la posición del móvil? Acaba de llegar a la planta baja. Lado este, dirigiéndose hacia ti. Damián se movió para interceptar. Kevin Garza apareció en una esquina, sonriendo con suficiencia, probablemente imaginando la violencia por venir. Nunca vio a Damián hasta que fue demasiado tarde. Esta vez, Damián no fue amable. Kevin recibió un puño en la boca del estómago que lo dobló, luego un rodillazo en la cara que lo dejó noqueado. Damián lo arrastró detrás de una caja y lo ató con cinchos junto al guardia. 2 menos susurró al radio. ¿Qué hay arriba? 3 todavía en la oficina. No se han movido. Parece que están esperando. Voy a subir. Las escaleras eran de metal viejo, del tipo que rechinaba. Damián las tomó una a una. Peso distribuido, moviéndose con paciencia nacida de docenas de misiones. El pasillo del segundo piso estaba oscuro excepto por la luz que se filtraba por debajo de una puerta de oficina en el extremo lejano. Podía escuchar voces. Debería haber estado aquí, ya dijo alguien. No Esteban. Él vendrá. Es un padre. Siempre vienen. Esa era la voz de Esteban. Confiada y fría. ¿Y si trae a la policía? Entonces hacemos esto a la mala. Pero no creo que lo haga. Un tipo como Paz cree que es un héroe. Cree que puede salvar a su hijo él mismo. Su ego no le permitirá pedir ayuda. ¿Qué hay de después? ¿Cómo explicamos 2 cuerpos? Esteban rió. Fácil. Paz era un veterano peligroso que sufría de estrés postraumático. Se le botó la canica. Secuestró a su propio hijo. Lo trajo aquí por alguna razón delirante. Respondimos a un aviso. Tratamos de calmarlo, pero abrió fuego. Tuvimos que defendernos. El chico quedó atrapado en el fuego cruzado. Trágico, realmente. Lo venderé con lágrimas en los ojos ante las cámaras. Damián sintió que algo frío y definitivo se asentaba en su pecho. Estos hombres no solo eran corruptos. Eran malvados. Planeaban asesinar a su hijo y hacer que pareciera culpa de Damián. Iban a destruir a su familia y salir limpios. Ya no. Se presionó contra la pared junto a la puerta. Evaluó los ángulos. 3 hombres adentro, todos armados. Esteban sería el más peligroso, entrenado y experimentado. Los otros 2 eran desconocidos. Tal vez judiciales, tal vez sicarios. Damián sacó una granada aturdidora de su chaleco, otra reliquia de su vida pasada. Había esperado no volver a usarla nunca. Respiró hondo, se centró y abrió la puerta de una patada. La granada fue primero, arqueándose hacia la habitación. Damián se dio la vuelta, con los ojos cerrados mientras detonaba con un trueno de luz y sonido. Luego se estaba moviendo. Pura memoria muscular. 15 años de combate cuerpo a cuerpo tomando el control. El primer hombre tropezaba, ciego y sordo. Damián lo desarmó con una llave de muñeca y lo derribó con un codo en la sien. El segundo hombre se estaba recuperando más rápido, levantando su arma. Damián se zambulló bajo, le barrió las piernas y le dio un golpe preciso en el costado del cuello que lo desconectó. Esteban Garza todavía era peligroso. A pesar de la aturdidora, se movía, con el arma en alto, disparando a lo loco. Las balas perforaron el panel de yeso detrás de Damián, pero Esteban estaba disparando a ciegas, su visión aún comprometida mientras Damián se movía con absoluta claridad. Cerró la distancia, desvió el brazo armado de Esteban y clavó su hombro en el pecho del comandante, estrellándolo contra la pared. Esteban trató de luchar, pero fue superado en todos los sentidos. Damián rompió sistemáticamente su defensa, lo desarmó y lo puso en el suelo. Quédate abajo, ordenó Damián, su voz con todo el peso de la autoridad de mando que alguna vez usó en el campo de batalla.
Esteban, aturdido y sangrando por un corte sobre su ojo, lo miró con miedo genuino. No puedes hacer esto. Soy un comandante de la policía. Tú eres un secuestrador. Amenazaste con matar a mi hijo. No tienes pruebas. Es mi palabra contra la tuya. Damián sonrió con gravedad y se golpeó el chaleco. Cámara corporal. Ha estado grabando desde que entré al edificio. Tengo todo. Tu confesión sobre sembrarme el crimen. Tu plan para asesinar a Marcos y hacer que parezca daño colateral. Todo. El rostro de Esteban se puso blanco. ¿Estás blofeando? ¿Lo estoy? Damián sacó su celular y reprodujo los últimos 5 minutos de audio. Claro como el cristal. La voz de Esteban inconfundible. El comandante se desplomó derrotado. ¿Qué vas a hacer? Voy a buscar a mi hijo y voy a llamar a la Policía Real. A la FGR, en realidad. Cargos federales de secuestro, delincuencia organizada, conspiración para cometer homicidio, corrupción, todo. Estás acabado, Esteban. Tú y tu hermano ambos. Nunca harás que proceda. Tengo amigos. Tenías amigos cuando eras un comandante poderoso. Ahora eres solo un delincuente que secuestró a un niño. Esos amigos van a desaparecer muy rápido. Damián ató con cinchos a Esteban y a los otros 2 hombres. Luego activó su radio. Vero, llama a la fiscalía. Diles que tengo 3 sospechosos bajo custodia. Un niño rescatado y trae a la policía estatal aquí. Los que no están conectados con Esteban. Ya está hecho. Están a 5 minutos. Damián volvió abajo. Marcos todavía estaba atado a la silla, con los ojos muy abiertos por el terror que se convirtió en alivio cuando vio a su padre. Papá. Damián cortó las cuerdas y atrajo a su hijo a un fuerte abrazo. Te tengo. Estás a salvo. Te tengo. Marcos se aferró a él, temblando. Pensé. Dijeron que iban a... Lo sé, pero no pueden hacerte daño ahora. Ya no pueden lastimar a nadie. Las sirenas resonaron en la distancia, haciéndose más fuertes. Damián sostuvo a su hijo y esperó a que llegara la caballería, sintiendo el peso de su vieja vida asentándose de nuevo sobre sus hombros. Quería dejar esto atrás. Quería ser solo un mecánico, solo un papá. Pero a veces el pasado no permanecía enterrado. A veces tenías que convertirte en el guerrero de nuevo, una vez más, para proteger a las personas que amabas. Mientras los agentes federales aseguraban la bodega, mientras Esteban y Kevin Garza eran llevados esposados, Damián Paz estaba con su hijo y sintió algo que había estado ausente durante 5 años. No paz, todavía no, sino justicia. El interrogatorio de la FGR duró 3 días. Damián cooperó plenamente, entregando todas sus grabaciones, guiándolos a través de la evidencia que el Vero había compilado, explicando cada acción que había tomado. Las imágenes de la cámara corporal eran condenatorias. La confesión de Esteban, el asesinato planeado, todo capturado en alta definición. El caso contra los hermanos Garza se expandió rápidamente. Una vez que la fiscalía comenzó a investigar, encontraron una red de corrupción que se remontaba años atrás. Los programas juveniles de Kevin eran fachadas para el lavado de dinero. Esteban había manipulado evidencia en docenas de casos, aceptando sobornos de narcomenudistas y delincuentes violentos. Otras víctimas se presentaron. Maestros que habían sido intimidados, padres que habían sido amenazados, niños que habían sido abusados. Era peor de lo que nadie había imaginado. Kevin Garza fue acusado de secuestro, agresión a un menor, fraude y asociación delictuosa. Se le negó la fianza. Su abogado trató de pintarlo como una víctima de los esquemas de su hermano, pero la evidencia era abrumadora. Múltiples niños testificaron sobre su abuso, su violencia, su comportamiento depredador. El juez dictó auto de formal prisión rápidamente. Esteban Garza enfrentó cargos aún más severos: secuestro agravado, tentativa de homicidio, delincuencia organizada, corrupción, abuso de autoridad y delitos contra la salud. El fiscal federal lo llamó un cáncer en la corporación durante los argumentos finales. Fue sentenciado a 35 años en un penal federal de máxima seguridad sin posibilidad de libertad anticipada.
Kevin recibió 25 años. Carlos Mendoza, el director, fue acusado como encubridor por ayudar a tapar el abuso de Kevin. Se declaró culpable y recibió 5 años, perdiendo su cédula profesional permanentemente. Luis Dávila y Beto Leal fueron despedidos e inhabilitados para trabajar en educación. La SEP y la escuela emitieron una disculpa formal a Marcos e implementaron reformas radicales. A través de todo, Damián trató de volver a una vida normal. Marcos regresó a la escuela, recuperándose lentamente del trauma. Diana volvió a sus turnos de enfermería y Damián regresó a su taller, trabajando en motores, tratando de ser solo un mecánico de nuevo. Pero la historia había salido a la luz. A los medios les encantó. Exgafe derriba a comandante corrupto para salvar a su hijo. Damián rechazó todas las solicitudes de entrevista, pero la cobertura fue implacable. Su teléfono sonaba constantemente con ofertas de trabajo, firmas de seguridad privada queriendo contratarlo, grupos de veteranos pidiéndole que hablara. Rechazó a todos. 3 meses después de que terminó el juicio, Damián estaba en su taller trabajando en una transmisión cuando se detuvo un sedán negro. 2 hombres con traje salieron. Damián reconoció el tipo inmediatamente. Agentes federales, pero no de la FGR. La forma en que se comportaban, la forma en que evaluaban su entorno, estos eran operativos de inteligencia, probablemente del CNI. El mayor extendió su mano. Señor Paz, soy Eduardo Montes, de la Unidad de Operaciones Especiales. Este es mi colega Timoteo Medina. ¿Le importa si hablamos? Damián se limpió las manos y los llevó a su cuarto de herramientas. Una vez dentro, Eduardo fue directo al grano. Hemos estado siguiendo su caso con interés. Lo que hizo en esa bodega, el enfoque táctico, la ejecución, la moderación, ese es el trabajo de alguien que no ha perdido su filo. Estoy retirado. Lo sabemos y lo respetamos. Pero también sabemos que hay situaciones en las que alguien con sus habilidades particulares podría marcar una diferencia real. No operativos militares masivos. Tenemos mucha tropa para eso. Sino situaciones específicas donde necesitamos a alguien que pueda operar en silencio. Alguien que no pueda ser conectado a canales oficiales. Damián negó con la cabeza. Terminé con esa vida. Tengo una familia. Entendemos. Pero considere esto, los hermanos Garza no eran únicos. Hay policías corruptos, funcionarios abusivos, depredadores escondidos detrás de placas y charolas por todo este país. Personas que lastiman a los niños, que destruyen vidas, que usan el sistema para protegerse. Y a veces el sistema no puede tocarlos. A veces se necesita a alguien que opere fuera de los canales oficiales para derribarlos. ¿Quieren que sea un justiciero? Queremos que sea un solucionador. Alguien que ayude cuando los canales normales fallan. Tiene recursos, protección, cobertura legal cuando sea necesario, y estaría ayudando a personas que no tienen a nadie más a quien recurrir. Eduardo se inclinó hacia adelante. Lo que le pasó a su hijo le sucede a miles de niños cada año en México. La mayoría de ellos no tienen un padre como usted para protegerlos, pero podrían tenerlo si usted estuviera dispuesto. Damián miró a estos hombres, viendo la sinceridad en sus ojos. Pensó en las otras víctimas que la fiscalía había encontrado. Los niños que Kevin había abusado, las familias que Esteban había destruido. Pensó en todos los otros hermanos Garza allá afuera, protegidos por sus posiciones, intocables. Déjenme hablar con mi esposa, dijo finalmente. Esa noche, Damián le expuso todo a Diana. La oferta, lo que significaría, los riesgos y el potencial. Ella escuchó en silencio, luego preguntó, ¿es esto lo que quieres? Quiero estar aquí contigo y Marcos. Quiero ser mecánico y papá y tener una vida normal. Pero soy bueno en esto, Diana. Soy realmente bueno en esto. Y hay personas que necesitan ayuda, personas que no pueden protegerse a sí mismas. Si puedo marcar la diferencia. Diana tomó su mano. Entonces marca la diferencia. Pero prométeme algo, cualquier cosa, prométeme que siempre volverás a casa. Hagas lo que hagas allá afuera, cualquiera que sea la pelea que asumas, vuelve a casa con nosotros. Siempre. Lo prometo.
2 semanas después, Damián tomó un trabajo de consultoría que oficialmente lo enumeraba como analista de seguridad, pero realmente significaba algo completamente diferente. Todavía trabajaba en el taller 3 días a la semana. Esa parte era real, y le encantaba. Pero los otros días, viajaba, asumiendo casos que caían por las grietas de la ley. Un político corrupto en Jalisco que estaba encubriendo su participación en una red de trata. Damián pasó 2 meses reuniendo evidencia, luego la entregó a la FGR en un paquete tan hermético que el hombre fue arrestado en cuestión de horas. Una banda de policías sucios en Sinaloa que brindaban protección al cártel. Damián se infiltró en su operación, grabó sus reuniones y desmanteló su red desde adentro. 8 policías fueron al penal. Un rico empresario que había estado abusando de su posición para aprovecharse de empleados jóvenes, usando sus abogados y dinero para silenciar a las víctimas. Damián no pudo atraparlo con cargos penales, demasiados acuerdos de confidencialidad, demasiada protección legal. Así que encontró otra manera. En un mes, cada miembro del Consejo de Administración tenía paquetes anónimos que mostraban la verdadera naturaleza del hombre. Fue despedido, su reputación destruida, sus empresas colapsaron. No justicia legal, pero justicia al fin y al cabo. Cada caso era diferente. Cada uno requería un enfoque diferente. A veces era reunir evidencia. A veces era infiltración. A veces, cuando los objetivos eran peligrosos y las apuestas eran altas, era una acción más directa. Pero siempre Damián operaba con precisión, con moderación, con la absoluta convicción de que estaba haciendo el mundo más seguro para las personas que no podían protegerse a sí mismas. Pensaba en las víctimas de Kevin Garza, en los niños que habían crecido pensando que sus abusadores eran intocables. Pensaba en la corrupción de Esteban, en cuántos criminales habían salido libres debido a un policía sucio. Y sabía que este trabajo importaba, que valía la pena el riesgo. Un año después del juicio, Damián recibió una carta por correo. Sin dirección de remitente, pero reconoció la letra. Una de las víctimas de Kevin, una niña que testificó sobre años de abuso. La carta era corta. Señor Paz. Escuché que está ayudando a otras personas ahora, personas como yo. Solo quería decir gracias, no solo por detener al entrenador Garza, sino por mostrarme que los malos no siempre ganan. Me dio esperanza. Gracias por ser lo suficientemente valiente para contraatacar. México necesita más personas como usted. Damián guardó esa carta en su taller junto a una foto de Marcos en su nueva escuela, sonriendo, feliz y seguro. En los días difíciles, cuando el trabajo se volvía oscuro y el enemigo parecía interminable, miraba esa carta y esa foto y recordaba por qué hacía esto. No porque fuera un guerrero o un héroe o cualquiera de las etiquetas que la gente quería ponerle, sino porque era un padre que había aprendido que a veces proteger a tu familia significaba proteger a la familia de todos. A veces ser un buen hombre significaba estar dispuesto a luchar contra los malos. Y a veces, lo mejor que podías hacer con un pasado violento era usarlo para construir un futuro más seguro. Damián Paz ya no era solo un mecánico. Pero tampoco era solo un soldado. Era algo intermedio, algo mejor. Era un hombre que había encontrado su propósito en el espacio entre la paz y la guerra, entre la vida normal y la acción extraordinaria. Un hombre que podía cambiar una transmisión por la mañana y derribar a un funcionario corrupto por la noche. Un hombre que demostró que no tenías que elegir entre ser un buen padre y ser una fuerza para la justicia. Podías ser ambos. Y en un país lleno de hombres como los hermanos Garza, eso marcaba toda la diferencia. 5 años después, Marcos tenía 17 años y se preparaba para la universidad. Se había convertido en un joven seguro, moldeado por el trauma que había soportado, pero no definido por él. Sabía lo que hacía su padre, toda la verdad ahora, no solo la parte de mecánico. Diana había insistido en que le dijeran cuando cumpliera 16 años. Y Marcos lo había tomado mejor de lo que esperaban. Entonces, eres como un superhéroe, había dicho Marcos, tratando de procesarlo todo. Más como un solucionador de problemas, había respondido Damián. Alguien que ayuda cuando las reglas normales no funcionan. Los chavos en la prepa piensan que eres un chingón. Los chavos en la prepa deberían concentrarse en su tarea. Pero Marcos había mirado a su padre con nuevo respeto, entendiendo ahora la profundidad de lo que Damián había hecho para salvarlo. Y a medida que crecía, comenzó a hacer preguntas sobre el trabajo,
sobre los casos, sobre la diferencia entre lo correcto y lo legal. Ahora, sentado en el taller un sábado por la tarde, Marcos estaba ayudando a Damián a reconstruir un motor de Corvette clásico cuando preguntó: «Papá, ¿alguna vez te arrepientes de algo de esto?». Damián consideró la pregunta. «Lamento que fuera necesario. Lamento que vivamos en un mundo donde existen personas como los hermanos Garza. Pero no me arrepiento de detenerlos. No me arrepiento de haberte salvado y no me arrepiento de ayudar a otros». ¿Qué hay de las cosas ilegales? Las cosas que van más allá de simplemente reunir evidencia. Era una pregunta justa. A lo largo de los años, Damián había hecho cosas que nunca vería en el interior de un tribunal. Hombres que habían lastimado a niños y se habían escondido detrás del dinero o el poder se habían encontrado enfrentando consecuencias fuera del sistema legal. No asesinados. Damián tenía reglas estrictas sobre eso, sino heridos, expuestos, destruidos de maneras que aseguraban que nunca pudieran volver a lastimar a nadie. La ley es importante, dijo Damián con cuidado. Es lo que separa la civilización del caos, pero a veces la ley falla. A veces las malas personas la usan como escudo. Cuando eso sucede, cuando personas inocentes sufren y no hay remedio legal. Hizo una pausa. Alguien tiene que intervenir en esa zona gris. Alguien tiene que estar dispuesto a hacer lo necesario. ¿No es eso peligroso? Decidir por tu cuenta quién merece castigo. Muy peligroso. Por eso tengo cuidado. Por eso trabajo con personas que brindan supervisión. Por eso solo tomo casos donde la evidencia es abrumadora y el objetivo es claramente culpable. No soy juez ni jurado. Marcos, soy solo una fuerza de equilibrio. Cuando la balanza se inclina demasiado hacia la injusticia, la empujo hacia atrás. Marcos asintió lentamente. Quiero hacer lo que tú haces después de la universidad. Quiero ayudar a la gente. Las manos de Damián se detuvieron en la llave inglesa. Sabía que esta conversación vendría. La había temido. Es una vida dura. Peligrosa. Te aleja de tu familia. Te cambia. Tú lo manejas. Tienes a mamá. Me tienes a mí. Todavía trabajas aquí en el taller. Hiciste que funcionara. He tenido suerte. No todos la tienen. Entonces enséñame. Enséñame a tener suerte. Cómo seguir siendo humano mientras hago las cosas difíciles. Marcos encontró la mirada de su padre. Me salvaste, papá. Ahora quiero salvar a otros. ¿No es de eso de lo que se trata todo esto? Asegurarse de que el próximo niño con un entrenador abusivo, la próxima familia lidiando con un policía corrupto. Asegurarse de que tengan a alguien a quien llamar. Damián miró a su hijo, viendo la determinación allí, el sentido de justicia que era más profundo que el idealismo adolescente. Marcos había vivido un trauma y había salido más fuerte. Había visto lo mejor y lo peor de la humanidad y había elegido estar con lo mejor. Está bien, dijo Damián finalmente. Pero no hasta después de la universidad, y no hasta que hayas entrenado adecuadamente. Artes marciales, habilidades tácticas, técnicas de investigación. Si vas a hacer esto, hazlo bien. Marcos sonrió. Trato hecho. Luego volvió a trabajar en el motor. Padre e hijo construyendo algo juntos. Afuera, el sol se ponía sobre el taller, proyectando largas sombras. A lo lejos, las sirenas gemían. Policía, ambulancia, bomberos. Los sonidos de un mundo que todavía necesitaba protección. Pero en este taller, en este momento, había paz. Un padre y un hijo trabajando lado a lado, entendiéndose perfectamente, preparándose para un futuro donde podrían trabajar lado a lado de una manera diferente. Damián había comenzado este viaje tratando de escapar de su pasado. Quería enterrar al soldado, esconder al guerrero, fingir que era solo un mecánico. Pero la vida tenía otros planes. Su hijo había sido herido, su familia amenazada, y el hombre que había sido, el operador peligroso, hábil y letal, se había visto obligado a resurgir. Y al hacerlo, Damián había descubierto algo importante. No podías huir de tu pasado, pero podías reutilizarlo. No podías borrar lo que habías sido, pero podías decidir en qué te convertirías.
Las habilidades que alguna vez lo convirtieron en un arma también podían convertirlo en un escudo. La violencia que aprendió podía canalizarse hacia la protección. No era solo un mecánico. No era solo un soldado. Era ambos y más. Era un padre, un esposo, un ayudante, un luchador. Era la prueba de que la redención no se trataba de borrar tu historia. Se trataba de usarla para algo mejor. Los hermanos Garza estaban en el penal, su red de corrupción destruida. Pero siempre había más depredadores, más abusivos, más funcionarios corruptos que pensaban que eran intocables. Y ahora había alguien mirando, alguien esperando, alguien que entendía que la justicia a veces requería un hombre que pudiera operar en las sombras. Un hombre que podía cambiar tu aceite por la mañana y cambiar tu vida por la noche. Un hombre que demostró que la cosa más peligrosa del mundo no era un asesino entrenado. Era un asesino entrenado que había aprendido a usar sus habilidades para algo bueno. Damián Paz apretó el último tornillo del motor del Corvette y sonrió. El auto funcionaría maravillosamente ahora, suave y potente, al igual que su vida. Había tomado algo de trabajo, algún ajuste, algunas reparaciones difíciles, pero funcionaba. Funcionaba bien, y seguiría funcionando para su familia, para su propósito, por el tiempo que hubiera personas que necesitaran protección y hombres dispuestos a protegerlas. El mecánico con corazón de guerrero. El padre con habilidades de soldado. El hombre que había aprendido que a veces la mejor venganza no era desquitarse. Era asegurarse de que los malos nunca pudieran volver a lastimar a nadie. Y eso, Damián Paz lo había dominado perfectamente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.